Muy buenos días. El día de hoy voy a exponer el tema de adecuación del esfuerzo terapéutico en pediatría, aspectos del dolor y cáncer. Yo soy la doctora Priscila Aquino Choi, especialista en medicina paliativa y del dolor, egresada del Instituto Palía en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. También tengo la especialidad de anestesiología, egresada del Hospital de Pemex de Ciudad Madero, Tamaulipas, y tengo la maestría en administración de hospitales. Vamos a comenzar con la definición de dolor por la IAS. Ya sabemos que la IAS es la que nos rige acerca de el dolor y siempre nos va a mencionar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial, descrita en términos de dicho daño. Esa es la definición en general, pero lo más importante de aquí es saber que el dolor es subjetivo, ¿verdad? El dolor es lo que el paciente dice que es y tenemos que creerle, ¿verdad? Y es multidimensional. Eso significa que engloba aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Ahorita vamos a ver la definición de el dolor total, porque antes nada más nos basábamos en el aspecto físico, pero vamos a ver que hay 4 dimensiones del dolor, que es el aspecto físico, el aspecto social, el aspecto psicológico y el espiritual. El aspecto físico es el que nosotros más manejamos, ¿verdad? Porque es el que nos dice cuando el paciente tiene dolor o tiene algún otro síntoma, ¿verdad? Relacionado, como puede ser náusea, vómito, estreñimiento, delirio, convulsiones, etcétera. El social, pues va a ser el aspecto familiar, ¿verdad? La relación de nuestro paciente, en este caso en pediatría, ¿verdad? Aunque pensáramos que no, los niños son muy observadores y entonces ven todo, cómo se van relacionando los papás y todo en su medio. Entonces, y ven qué tanto afecta su enfermedad también a ellos y a sus hermanos. El aspecto psicológico, si el niño está enojado, si está preocupado, si quiere estar aislado, todo eso también hay que preguntarlo. Y el aspecto espiritual, qué tipo de religión tiene y todo eso, porque también se ha visto que si un paciente está muy apegado a su religión, tiene un componente importante para eso. Eso es el dolor total, que englobe los 4 dimensiones del dolor. Si nosotros solamente aliviamos un aspecto, el dolor no se puede controlar adecuadamente. Por eso es importante englobar los 4 tipos de dimensiones del dolor. El dolor y en los niños, bueno, antes se tenía la creencia que a los niños no les dolía, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ver que eso es totalmente falso y se pensaba que era porque había una inmadurez del sistema nervioso central y que eso hacía que estuvieran menos sensibles a la percepción de ciertas sensaciones. Ahora se ha visto que es falso y que inclusive los niños prematuros tienen bien desarrollados los receptores y las vías y centros del dolor. Entonces, realmente los niños también les duele. Eso es un mito y obviamente sí les duele. Hay que también valorar que a veces los niños pues no tienen la capacidad como los adultos de expresarse o decir, aquí me duele, ¿verdad? Entonces hay que observar las actitudes del niño, como por ejemplo ver la conducta del niño, la irritabilidad del niño, el llanto, la depresión, la alteración en la respiración y el ritmo cardíaco, y eso nos va a determinar si existe dolor o no existe dolor en el niño. Bueno, también hay que checar que a cierta edad, pues los niños ya pues, nos pueden decir si tienen dolor o no tienen dolor y nos pueden decir en dónde les duele y la intensidad del dolor. Vamos a ver más adelante unas escalas que nos van a servir acerca de cómo puede valorar uno si tiene dolor o no tiene dolor. También la literatura nos va a mencionar que no existe así como que todos los medicamentos como los adultos que ya están avalados, ¿verdad? Por la FDA, en niños a veces falta el aval, ¿verdad? Pero sí se han utilizado medicamentos para el dolor y también controlan el dolor adecuadamente como en un adulto. También existe un temor de usar opioides, ¿verdad? Como morfina o derivados de esta, por el riesgo de que, o el miedo de que hagan una adicción los niños. Esto también es erróneo, adicciones en niños. La escala PIP es la que nos sirve para el dolor en niños nacidos a término y pretérmino. ¿Qué vamos a evaluar con ella? Pues vamos a evaluar también, vamos a checar parámetros como la edad gestacional y vamos a ver el comportamiento de los niños, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno,
el entrecejo fruncido, los ojos apretados o el circo nasolabial. Entonces vamos a decir que si está menor o igual a 6, está un niño sin dolor, y si tiene mayor o igual a 12, es un niño que tenga dolor. Entonces vamos a ver que esta es en niños nacidos a término y pretérmino. La escala NIPS es la que nos dice el dolor en neonatos. Entonces también hay que checar, valorar la expresión facial, el llanto, el patrón respiratorio, movimientos de brazos, movimientos de piernas y el estado de alerta. También aquí nos va a decir si tenemos un rango mayor a 7, es el máximo dolor. Entonces también podemos evaluar a los neonatos. La escala FLAC nos evalúa a un niño de 1 mes a 3 años. Entonces, nos va a decir también, por ejemplo, al valorar cómo está su cara, cómo están las piernas, cómo está su actividad, cómo está el llanto, cómo está el consuelo, vamos a valorar si el paciente tiene o no tiene dolor. Y nos podría decir que si un niño tiene, por ejemplo, un 4 a 6 es un dolor moderado, y si tiene un mayor a 7 o 10 es un dolor intenso. Entonces, como ven, no hay un pretexto para no evaluar el dolor en los niños, inclusive en niños prematuros. Ya cuando el niño ya sabe las frutas y ya reconoce, ya nos puede decir, podemos utilizar la escala frutal del dolor, donde la uva, que es una fruta muy pequeña, pues es un dolor leve, y una sandía, que es una fruta muy grande, pues es un dolor severo. También existe la escala visual análoga, que es la que más utilizamos, el EVA, pero también existen niños en la escala de caras Wong-Baker, que esa nos puede también decir si el niño tiene dolor o no tiene dolor. Esa pues ya es cuando los niños ya saben hablar y ya pueden expresarse más ampliamente, y entonces también o pueden señalar la carita que ellos cómo se sienten y nos pueden decir si tienen o no tienen dolor. Entonces, no hay pretextos para decir el niño es muy pequeño y no puedo saber si tiene o no tiene dolor. Por eso existen tantas escalas para evaluarlos, y si ya son niños más grandecitos, pues ellos nos pueden expresar adecuadamente si tienen o no tienen dolor. La OMS nos da directrices sobre el tratamiento farmacológico del dolor en niños con enfermedades que ponen en amenaza su vida, que esos son niños que, por ejemplo, que están en cuidados paliativos. Nos dice que nosotros no utilizamos la escalera analgésica de la OMS normalmente, como la que se está haciendo desde 1986, sino que nosotros nada más nos vamos a parar en dos escalones. Solamente vamos a tener escalón 1, que es dolor moderado, y escalón 2, que es dolor severo. Y nos va a decir de las recomendaciones, por ejemplo, que paracetamol e ibuprofeno son los medicamentos de elección en su primer paso, en un dolor leve, ¿sí? Entonces, y nos va a decir que en un dolor severo, el de más utilización que usamos es la morfina, ¿verdad? También nos menciona que el tramadol, pues no está registrado para su uso en niños menores de 12 años, y la codeína sí se puede usar en niños. En estas guías también de atención a niños en cuidados paliativos, lo que podemos checar es de que, por ejemplo, los niños pues tienen, igual que los adultos, ¿verdad?, diferentes tipos de dolor, desde el somático, que puede ser osteomuscular o visceral, puede ser también dolores mixtos, donde también estamos con el dolor neuropático, dolor de nervio, y que puede ser agudo o crónico, ¿verdad? Entonces, y el niño también tiene lo que antes mencionábamos, lo del dolor total, que es un dolor psicosocial espiritual, ¿verdad? Entonces, no es solamente ver su aspecto físico del niño, sino que tenemos que verlo globalmente, verlo en las 4 esferas, para así darle el tratamiento más adecuado para él. Y sobre todo, si nosotros estamos tratando a niños, no solamente vamos a mejorar el dolor del niño, sino que también vamos a mejorar el aspecto, la relación, el comportamiento, y vamos a relajar a esa familia, ¿verdad? Porque cuando un niño sufre, también sufren sus cuidadores principales, que en este caso, pues a veces la mayormente es papá, mamá y hermanos. Entonces, por eso es la importancia también de cuidar el dolor. El tratamiento avanzado del dolor, pues tenemos que hacerlo en base a un enfoque interdisciplinario. No solamente el especialista en dolor lo va a ver, entonces tenemos que ver todos los aspectos que engloban al niño, y también, por ejemplo, si podemos darle rehabilitación, hay que darle, si podemos darle psicología, también hay que darle, inclusive enfoques de intervencionismo.
En esta parte de la exposición podemos ver las preguntas que le podemos hacer a niños, pero ya más grandecitos, acerca del dolor, ¿verdad? Si, por ejemplo, en su casa no dicen dolor, pero lo dicen con un seudónimo, entonces también, por ejemplo, hay que preguntarle también que nos diga qué tipo de dolor tiene, ¿verdad? Sabemos que las características del dolor son diferentes. Cuando es un músculo, cuando es un hueso, pues es un dolor muy localizado, pero a veces el dolor neuropático es diferente, ¿verdad? Es como punzadas, como piquetes, como calambres, como que sienten que algo les camina por ahí, entonces ese es dolor neuropático. Estas preguntas se las dejo para que ustedes las analicen y las vean, y son preguntas guiadas que nosotros hacemos para saber qué tipo de dolor tiene el niño. También preguntar siempre si al niño lo vemos más triste o se aísla o está ansioso o tiene problemas para dormir. Eso también nos relaciona mucho al tipo de dolor que tiene, que puede ser de característica neuropática o si se está haciendo crónico su dolor. También el de cómo comenzó el dolor y todo eso, esas son las siguientes preguntas, y si el dolor limita o no sus actividades de la vida diaria, ¿verdad? Lo que él hacía normalmente, si lo sigue haciendo, no lo sigue haciendo, o inclusive si, por ejemplo, él era un niño que era creativo, que hacía actividades y que las deje de hacer, eso también nos está diciendo, o que jugaba o no jugaba, nos está diciendo si el dolor es muy intenso y que le hace que hasta deje de disfrutar sus actividades de la vida diaria. Bueno, hay que checar también de que siempre sea el enfoque de los 2 pasos para niños, y hay que evitar el PRN, ¿verdad? Que es por ración necesaria. El niño hay que ponerle sus horarios, ¿verdad? Y hay que darle su dosis que necesita. El hacerlo como PRN, pues hace que el niño tenga descontrol del dolor. Muchas veces los papás dicen, es que no le quiero dar tanto medicamento, solamente cuando le duela hay que darle el medicamento, pero sabemos que si lo hacemos así, pues el niño no va a tener un adecuado control del dolor. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo que tenga un dolor disruptivo, que es un dolor que llega de la nada o pues, al movimiento, o puede ser que el niño llegue a tener una crisis de dolor, y hay que explicarle al papá que es más difícil luego quitarle una crisis de dolor y que el niño sufre más, entonces es más adecuado, como en un adulto, tener horarios de medicamento y que lo utilice pues así, para que tenga mejor también distribución plasmática el medicamento y así tenga mejor control del dolor. También en niños siempre hay que procurar usar la vía menos invasiva, la vía oral es la de preferencia, y si no, pues también tenemos otras vías menos invasivas, ¿verdad? Y hay que, todos los niños, individualizar su dosis, ¿verdad? Que sea conforme a su peso, a su edad, a su talla, y dársela adecuadamente. Hay que utilizar también tratamientos no farmacológicos, es válido, es completamente válido. Hay que usar, por ejemplo, si necesitáramos para controlar el dolor, autohipnosis, pues podemos utilizar autohipnosis, biofeedback, el yoga, la música, aromaterapia o masajes, también eso es muy válido. No estamos diciendo que no sirvan, en contrario, sí sirve realizar estos tipos de alternativas, y entonces estamos a favor de ellas. Y también, por ejemplo, en arteterapia, el niño, si por ejemplo él dibujaba o hacía actividades manuales, también eso nos dice si el niño, por ejemplo, está más relajado, si está más feliz, entonces va a seguir haciendo sus actividades. Entonces, no se las limitamos, porque muchas veces también lo que hace la familia cuando un niño está enfermo es que prácticamente lo quieren tener aislado en un cuarto de que no le dé ni el sol, y no, hay que explicarle al papá que mientras el niño sea lo más independiente, eso es lo más importante, que él no pierda su autonomía. Como mencioné, hay distintos tipos de medicamentos para el control de dolor. Siempre la morfina va a ser la base de nosotros, pero en niños también se puede usar codeína, fentanilo, hidromorfona, metadona, oxicodona. Simplemente que siempre se tiene que ajustar al kilo, peso y dosis que el niño necesite, ¿verdad? Pero aquí les dejo esta tablita para que ustedes chequen y si se puede utilizar. Claro que pues obviamente tenemos que adecuarlo a las existencias que existan en nuestro país, ¿verdad?
El acceso subcutáneo es un acceso muy adecuado para los niños que están en cuidados paliativos o cuando ya tienen una enfermedad bastante avanzada, y esta que nos da la seguridad de poder poner el medicamento. Por ejemplo, podemos dejar un dispositivo ya colocado y ese, si lo podemos cuidar bien, ese dispositivo puede servir por mucho tiempo, hasta 21 días y bien funcional. Hay que enseñarle a la familia a utilizarlo. Es el acceso subcutáneo, es como el medicamento funciona adecuadamente. Sí, es como si lo estuviéramos pues, poniendo intravenoso, entonces funciona muy bien. Y las agujas de mariposa que se utilizan son de 21 a 25 gauge, entonces sirven, son muy delgadas, y entonces hay que checar también su duración, pero utilizándolos adecuadamente nos duran hasta 3 semanas. Contraindicaciones tiene muy pocas, realmente solamente si tiene desórdenes de coagulación o, por ejemplo, ahí nos dice que tampoco no debemos de pasar grandes volúmenes, pero se ha visto que un dispositivo subcutáneo también podemos pasar soluciones por vía subcutánea. Esas no pueden exceder, ¿verdad? Los mililitros, por ejemplo, para un niño se tiene que ajustar a su peso, a su talla, pero en adultos se pueden pasar hasta 2000 mililitros por día. Entonces realmente eso se llama hipodermoclisis, y entonces sí existe y se puede utilizar. Y pues las ventajas de un dispositivo subcutáneo es que es de bajo costo, es más confortable, es fácil de insertar, es menos estresante para el niño y es fácil manejar en casa, y tiene menos riesgo de causa de tromboflebitis, ¿verdad? Como un dispositivo intravenoso. Entonces realmente un dispositivo subcutáneo bien utilizado nos puede servir hasta 21 días, y siempre hay que enseñarle al papá o a la familiar que se haga responsable del niño que después de pasar el medicamento solamente hay que purgarlo con solución fisiológica, ¿verdad? Y entonces para que este sea funcional por más tiempo. Las desventajas, pues la velocidad usual es de 1 mililitro por minuto, máximo 3 litros en 24 horas, y siempre hay que explicarles que sí se va a hacer como un pequeño abón donde se ponga el medicamento, que se va a ver como una ronchita, pero es completamente normal, solita se va a absorber, no tienen que poner fomentos ni nada, solito se absorbe, y que el medicamento va a actuar adecuadamente. Hay que explicarle a los papás. Incluye esto de qué son los cuidados paliativos. Sé que muchos de ustedes saben, pero por si no, vamos a decir que los cuidados paliativos es el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Eso es algo muy importante, porque en los cuidados paliativos no solamente vemos al paciente, sino que también vemos los aspectos familiares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cuidados paliativos pediátricos el niño, pues es la base, ¿verdad? Pero los papás son fundamentales, porque no solamente son los cuidadores principales del niño, sino que también, por ejemplo, son los enfermeros personales del niño, y ahí ellos saben todo acerca de su bebé. Entonces es muy importante el que nosotros tengamos una buena relación también con los padres. ¿Y qué vemos los cuidados paliativos? Pues todas las enfermedades que amenazan la vida del paciente, ¿verdad? Vamos a ver la prevención y el alivio del sufrimiento, que es el dolor, ¿verdad? Y vamos a dar tratamiento del dolor, y vamos a enfocarnos también en los problemas físicos, psicosociales y espirituales, que es lo que engloba el dolor total. La palabra paliar viene del latín paliatum, que significa cubrir con una capa. Entonces, prácticamente nosotros, como paliativistas, englobamos todo eso, y entonces vemos al paciente en una forma global, ¿verdad? Por eso la ventaja de que un niño esté en cuidados paliativos. También había la falsa idea de que el cuidados paliativos solamente eran niños que están al final de la vida. Realmente no. Realmente, por ejemplo, el MD Anderson le da los cuidados paliativos al niño desde que se les dice que tienen una enfermedad potencialmente mortal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vean todos los aspectos de este niño y que este niño tenga mejor control, ¿verdad? No solamente del síntoma del dolor,
sino de todos los otros síntomas que puede tener el niño, como náusea, vómito, estreñimiento, delirio, etcétera. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en cuidados paliativos? Pues sí, va a ser el cáncer, que es la segunda causa de muerte en general en niños, y porque la primera es accidentes, las lesiones neurológicas diversas, ¿verdad? Las malformaciones congénitas, los síndromes genéticos letales, trisomía 13 o 18, la cardiopatía, el SIDA y hepatopatías, ¿verdad? Estas son las más frecuentes, pero existen diversas enfermedades que pueden estar derivados en cuidados paliativos pediátricos. El, el inicio del tratamiento paliativo pues siempre va a ser el manejo sintomático, en eso pues el dolor es el número uno, pero vamos a ver que pues el niño en cuidados paliativos tiene diversos síntomas, ¿verdad? Estreñimiento, diarrea, delirio, convulsiones, etcétera, ¿verdad? Y también podemos hacer cuidados paliativos en hospital, pero el principal que es el cuidados paliativos en domicilio, ¿verdad? Que ese es el gol estándar que deberíamos de pensar, de que darle un buen manejo para que también los papás sepan qué hacer en casa y que el niño tenga el menos sufrimiento posible, ¿verdad? Sobre todo los cuidados paliativos domiciliarios pues son muy especiales porque no hay mejor lugar para que tu niño esté que en su propio hogar, ¿verdad? Incluido con sus papás, con sus hermanitos y con todo. Hay que darle también un soporte psicosocial al niño y también a la familia, ¿verdad? Porque el impacto de tener una enfermedad como un cáncer pues es bastante, inclusive si alguno de nosotros del personal de salud nos pasara, pues el impacto es bastante, entonces hay que darle apoyo psicológico y también ver todo el aspecto social, como el niño pues al estar enfermo pues la relación familiar va a cambiar, ¿verdad? Muchas veces los papás tienen que dejar de trabajar para estar con el niño, llevarlo a las terapias y todo. Todo esto hay que estarlo verificando porque eso nos va a decir también un pronóstico de la familia, ¿verdad? Y nos vamos a ver qué tan bien va a estar apegado o no el paciente a su tratamiento. Y pues el duelo. El duelo ya sabemos que no solamente es de que, ya llegó la aceptación y nada. O sea, vamos a ver todas las fases del duelo que va a pasar el paciente y también su familia. En el manejo sintomático vamos a ver que el 60% de los padres reportan sufrimiento en sus niños. Eso significa que 6 de cada 10 van a tener este dolor, entonces es bastante alto, ¿verdad? Y los síntomas más comunes pues es dolor, y solamente el 20% de esos niños está bien tratado del dolor. Entonces, imagínense cuántos niños quedan en sufrimiento o maltratados. Realmente es impresionante. También, pues, lo otro que nos van a estar mencionando mucho los padres es que el niño se cansa mucho, ¿verdad? Que tiene fatiga y tiene disnea. La falta de aire es impresionante y eso también preocupa mucho a los papás, ¿verdad? El tratamiento farmacológico y no farmacológico, pues el dolor, pues siempre vamos a darle prioridad. La disnea, que es la falta del aire, la náusea, el vómito, la cialorrea, que es el escurrimiento de la salivita, ¿verdad? El estreñimiento, la diarrea y pues también el poco apetito, que eso es más como que preocupa a los papás, ¿verdad? Entonces hay que explicarles también que pues el poco apetito, pues ese sí se va a presentar, que muchas veces es una necesidad de los padres, ¿verdad? De que el niño esté comiendo y que el niño se nutra, ¿verdad? Porque relacionamos mucho en Latinoamérica la comida con la salud, ¿verdad? Entonces, piensan los papás, si el niño no come, pues el niño va a seguir enfermo. Entonces hay que decirle a los papás que muchas veces el niño va a dejar de comer por la terapia que tiene o por la progresión de la enfermedad y que hay que ajustar tratamientos y hay que ver otras vías por las cuales atender a ese niño, pero no que todo se justifica con comida. ¿Qué otros síntomas van a tener frecuentemente los pacientes pediátricos? Pues pueden tener problemas gastrointestinales, hay que checar los cuidados de la boca también, ¿verdad? Hay muchos niños que pues en sus cuidados de su boca pues tienen candidiasis, ¿verdad? El algodoncillo, entonces eso también, por ejemplo, causa mucho dolor y hace que el niño deje de comer, entonces hay que verificarlo. Puede tener náusea, puede tener vómito, puede tener estreñimiento, puede tener diarrea, puede tener una obstrucción intestinal, ¿verdad? Puede tener una enfermedad por reflujo. Entonces hay que checar todo lo gastrointestinal y para darle solución hay que checar también cardiorrespiratorio, pues si tiene disnea, ¿verdad? Que es la falta de aire,
Eso angustia mucho a los papás, y sobre todo porque ver a alguien que se le está faltando el aire, pues es como que muy impactante. Si es necesario, pues hay que poner oxígeno suplementario. Eso también se puede utilizar en casa, ¿verdad? Entonces es necesario explicarles a los papás, ¿verdad? Y también la progresión de la enfermedad. Hay que también checar lo de la tos. Muchas veces la tos también preocupa mucho a los papás y hay que decirles que pues la tos es un reflejo, ¿verdad? Entonces es a veces un poco difícil quitar la tos, pero pues hay que darle, por ejemplo, pues a medidas alternativas para tratarla. Hay que checar si tiene hipo, si tiene hemoptisis, o sea, algún sangrado. También podemos hacer cosas alternativas, por ejemplo, darle pañitos con colores oscuros para que no se vea tanto la sangre, o por ejemplo, pues darle tratamiento para evitar esa hemoptisis y también checar insuficiencia cardíaca. Neurológicos, pues hay que ver si el niño tiene delirio. Ese delirio, pues ya sabemos, ¿verdad?, que puede ser de 3 tipos. Puede ser delirio hiperactivo, hipoactivo o mixto. Entonces hay que darle tratamiento, ¿verdad? No hay que dejarlo. También hay que recordar que el delirio al final de la vida pues está muy presente y es un predictor, ¿verdad?, de probable mortalidad. Y entonces también eso hay que explicar a los padres. La espasticidad, que el niño esté muy rígido, ¿verdad? También eso también puede tener tratamiento o puede decirnos algo acerca de progresión de enfermedad. Y la alteración del ciclo sueño-vigilia. Muchas veces el niño no concilia muy fácilmente el sueño por el mismo dolor o batalla para dormir o está mucho tiempo despierto. Entonces también preocupa a los padres porque también si el niño no duerme, pues los padres no duermen. Entonces hay que también, si podemos dar tratamiento o higiene del sueño, también hay que hacerlo. Y pues en la piel, pues sabemos que también a veces puede tener purito, o sea, picazón, o puede tener úlceras por presión, porque muchas veces también nuestros niños en cuidados paliativos pediátricos, pues ya están postrados, ¿verdad? Según su escala de PPS, según qué tanto esté avanzado, su ECOG también, puede estar relacionado de que el niño pues ya tenga más del 50% acostado y eso haga predisposición de úlceras por presión. Entonces hay que estar checando eso también, diciéndole a los padres que pues hay que hacerle movilización cada 2 horas, ¿verdad? Y los cuidados de la piel. En cuidados generales, por ejemplo, hay que enseñar a los padres los cuidados que hay en alimentación, en hidratación, en el oxígeno, la higiene, la comodidad. El también, por ejemplo, si es un niño pequeño, si utiliza pañal, pues el retiro de excretas, ¿verdad? Ya sea de orina o también de heces fecales y los cambios de postura, ¿verdad? También, o sea, de que hay que estarlo movilizando. En alimentación, siempre hay que dar preferencia a la vía oral, de preferencia, y a complacencia. A veces, muchas veces los papás, pues obviamente, como saben que tienen un cáncer y vienen muchos mitos acerca de la alimentación, entonces quieren darle suplementos alimenticios o quieren darle algo de alimentos extraños que nunca el niño había comido, y entonces pues el niño se va a negar a comerlos, ¿verdad? Entonces hay que decirle al papá que es mejor darle los alimentos que el niño conoce o que los ha usado mayormente, entonces, y a complacencia, ¿verdad? Prefiero que coma poco, pero que coma a que no coma nada, ¿verdad? Las sondas, que es otro que los papás a veces dicen, pues si no come, pues póngale una sonda, ¿verdad? Eso hay que valorarlo, el riesgo-beneficio de la misma, si sí le va a servir al niño, qué pronóstico tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sonda, si en un adulto es difícil dejar una sonda, en un niño es peor, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, si le pongo una sonda nasogástrica, pues realmente en un descuido el niño le va a doler y se la va a quitar, se la va a arrancar y se puede lastimar más, ¿verdad? O valorar una gastrostomía también, si el niño es candidato o no a una gastrostomía. Esto ya lo platicamos, pero realmente como nuestra cultura en Latinoamérica se relaciona mucho el alimento con la salud, por ejemplo, a los padres los angustia mucho, ¿verdad? Si el niño deja de comer, porque si deja de comer, pues va a fallecer. Entonces hay que, pues siempre sensibilizar a los padres, ¿verdad? Que ver que es a veces una necesidad del padre darle de comer y a veces el niño, pues ya por su pronóstico
o ya claudicó la vía oral y entonces el niño ya no va a poder comer, ¿verdad? Entonces hay que valorarlo y hay que explicarle bien a los padres, ¿verdad? Si es necesario poner alguna sonda, si es necesario poner una gastrostomía o inclusive poner una nutrición parenteral, ¿verdad? Esto se tiene que valorar, siempre poner, por ejemplo, en una balanza, ¿verdad? Si está para bien o si es para mal, ¿verdad? Y siempre pues recordando los principios bioéticos. Y bueno, por último, quiero mencionar, si puedes curarme, cúrame, si no puedes curarme, alivia mi sufrimiento, si no puedes aliviarme, dame consuelo y esperanza. Eso es en general lo que nosotros hacemos en cuidados paliativos pediátricos y el manejo del dolor. El dolor en niños, pues realmente existen muchos mitos, pero así como en los adultos el dolor se puede controlar, también en los niños se puede controlar el dolor. Inclusive ya vimos que aunque sean prematuros, neonatos y en cualquier edad los niños, hay escalas, hay maneras de saber si el niño le duele o no le duele y entonces hay que darle el mejor control que podamos darle al niño para su dolor, porque si aliviamos el dolor del niño, vamos también a aliviar el dolor de los padres. Hay que recordar que pues aquí en lo de la pediatría, pues la unión con los padres o con su cuidador principal, a veces son los abuelos, tíos, algunos amigos. Entonces, es muy importante llevarlos bien de la mano porque ellos, sus cuidadores, van a ser como nuestros enfermeros en casa o en hospital, que le saben todo al niño. Entonces, realmente tenemos que trabajar en conjunto para que ese niño salga más adelante y que tenga el mejor cuidado por su bien de él. Pues muchísimas gracias y espero que esta presentación haya sido útil para ustedes y que mejoren la vida y calidad de vida de sus pacientes. Saludos.